Quiero empezar por darles a todos la bienvenida a esta presentación donde vamos a hablar del cálculo de tiempo-espacio. ¿Y qué es ese cálculo de tiempo-espacio? Vamos a intentar aprender cómo calcular el porcentaje de su hogar que ustedes utilizan para su empresa. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de los impuestos, ustedes van a poder deducir una parte de los gastos de ese hogar para el negocio. Y eso realmente les puede ahorrar mucho dinero. O sea que puede ser muy importante aplicar este cálculo siempre y cuando lo hagan correctamente. Ahora, antes de comenzar, una muy breve advertencia, ¿sí? La información contenida aquí ha sido preparada por Savage Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Savage Strategies hizo esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, y la publicación y distribución de esta información no tiene la intención de crear la recepción de esta no constituye una relación abogado-cliente, y la reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solamente se permiten los usos no comerciales. Así que bueno, vamos a empezar por darles un pantallazo de lo que vamos a ver en este seminario, ¿sí? Y de qué vamos a tratar de sacar de esta conversación. Primero, vamos a ver por qué y cuándo los prestadores de servicios de cuidado infantil tienen que usar el cálculo de tiempo y espacio, ¿sí? ¿Por qué y cuándo? Son las primeras preguntas que vamos a contestar. ¿Por qué es importante entender este cálculo? ¿Y cuándo deberíamos usarlo? También vamos a definir dos conceptos muy importantes, que son el espacio de uso habitual y el espacio de uso exclusivo. Si están familiarizados con el cálculo de tiempo-espacio, seguramente ya los conozcan. Mientras que si son nuevos en el mundo del cálculo de tiempo-espacio, no se preocupen, ¿sí? Porque vamos a definirlo y vamos a entender por qué estos dos conceptos son tan importantes. Y finalmente, vamos a tratar de ver cómo funciona este cálculo tiempo-espacio, ¿sí? Vamos a aprender a calcularlo, vamos a aprender cuáles son las variables que tenemos que considerar para tener un cálculo correcto, y vamos a ver también por qué es importante calcular correctamente tiempo-espacio, ¿sí? Así que empecemos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de por qué es tan importante este cálculo tiempo-espacio. Bueno, como proveedores de cuidado infantil familiar basados en el hogar. Perdón, les pido un momentito. Gracias. Perfecto. Disculpen, tenía un problema en la pantalla. Como les decía, como proveedores de cuidado infantil familiar basados en el hogar, muchos de sus gastos son tanto para su negocio como para el uso personal de su hogar. Entonces, el cálculo del tiempo-espacio los ayuda a entender cuál es el porcentaje de sus gastos que se consideran gastos comerciales. Es decir, si ustedes tienen su empresa en su hogar, ustedes van a poder deducir una parte de los gastos del hogar como gastos de negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque su empresa se encuentra ubicada dentro de su hogar. O sea que quizás ustedes pagan por el agua, pagan por la electricidad, pagan por una reparación o mantenimiento en su hogar, y una porción de todo eso se puede asignar como un gasto de negocio, ¿sí? Por eso es tan importante entender el cálculo tiempo-espacio, porque en ese caso puede ser una deducción. Y si es algo deducible, se vuelve un ahorro en los impuestos. Entonces, el cálculo de tiempo-espacio se utiliza para los impuestos federales, ¿sí? Por eso es tan importante entender este concepto. Ahora,
A ver, un segundo, quiero asegurarme de que todo esté perfecto. Bien. Bueno, bien. Entonces, vamos a ver algunos gastos habituales que pueden deducirse parcialmente utilizando cálculos tiempo-espacio, ¿sí? Y estos son gastos más comunes, ¿sí? Hay muchos más, pero los que más comúnmente se pueden deducir primero son, por ejemplo, los pagos de alquiler, ¿sí? Si ustedes alquilan su hogar en el que además de vivir tienen la empresa, una parte de ese pago de alquiler se puede deducir parcialmente. También, si ustedes son propietarios, pero están pagando una hipoteca, el interés de la hipoteca se puede deducir. No se puede deducir el pago de la hipoteca, solamente el interés hipotecario, ¿sí? También pueden deducir parcialmente impuestos sobre la propiedad, parte de los servicios públicos como la electricidad, el agua, el gas, el internet. También si ustedes pagan un seguro para el hogar, una parte de ese seguro también se puede deducir. Y cualquier tipo de mantenimiento o reparación que ustedes hagan, también se pueden deducir. Por ejemplo, si su porcentaje de tiempo-espacio es del 30%, podrían atribuirle el 30% de su pago de alquiler a su negocio, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿eh? Porque puede generarle ahorros fiscales significativos a lo largo del tiempo. No solamente a corto plazo, sino a lo largo del tiempo también. Recuerden que los gastos destinados exclusivamente a su negocio, sin ningún uso personal, pueden reembolsarse o deducirse al 100% de su costo. Por ejemplo, si ustedes tienen una línea de teléfono exclusiva para la empresa de cuidado infantil, por ejemplo, si compran equipamiento de juego al aire libre que solamente utilicen los niños a su cuidado, o si compran juguetes o materiales educativos específicos para el programa, bueno, todos esos son gastos de uso exclusivo y por tal pueden deducirse al 100% de su costo. Entonces, el cálculo tiempo-espacio solamente se aplica a aquellos gastos que se comparten entre el uso personal y el uso de la empresa de cuidado infantil. Y eso me lleva a mi propia diapositiva sobre los tipos de usos que tenemos y los tipos de espacios que tenemos en la casa. Tenemos espacios de uso regular o habitual y espacios de uso exclusivo. Y es importante saber distinguir estos espacios y cómo deben incluirse en el cálculo tiempo-espacio si aplican. Vamos a desglosarlo uno por uno, ¿sí? Para ver cuáles son sus principales diferencias y por qué es tan importante tener esa diferenciación. Primero, vamos a hablar de los espacios de uso regular o habitual. Cuando decimos uso regular o habitual, nos referimos a espacios de uso compartido, ¿sí? De hecho, muchas veces cuando yo hago estas presentaciones y cuando hablo de tiempo-espacio, yo a estos espacios les llamo espacios de uso compartido, ¿sí? Porque me parece que es más fácil de entender. Pero nosotros decimos acá de uso habitual o regular porque así lo llama el IRS, ¿sí? O sea, en los formularios de impuestos o en las guías de impuestos van a leer que dice espacio de uso regular o habitual. Pero cuando dice eso, se refieren a esos espacios de uso compartido, es decir, compartido para uso personal y para uso de la empresa. Por ejemplo, digamos que ustedes usan su cocina para cocinar para ustedes y su familia, pero también para cocinar comidas para los niños. Bueno, ese es un espacio de uso regular, porque se comparte el uso para usos de trabajo y para usos personales. O imaginen que tienen una sala de estar, que es la sala de su casa, pero a su vez la usan para los niños. Bueno, también ese es un espacio de uso regular o compartido. Luego, dependiendo de cómo esté configurado el espacio en su hogar
su empresa de cuidado infantil, van a tener distintos espacios de uso compartido. Pero lo importante es que si ustedes tienen una sala, cualquier espacio que ustedes utilicen, tanto para uso personal como para el uso de trabajo, son efectivamente espacios de uso regular. La característica es que estos son espacios flexibles, que se transforman a lo largo del día como los necesiten. Por ejemplo, su sala de estar durante el horario en el que ustedes tienen la empresa abierta y están cuidando a los niños puede ser un espacio de juego para los niños, mientras que en la noche es el espacio donde ustedes se relajan con su familia. Ahora, por el contrario, los espacios de uso exclusivo son las áreas de su hogar que están dedicadas únicamente a su empresa de cuidado infantil, ¿sí? Son espacios que no se utilizan para ningún propósito personal en ningún momento. Y eso es muy importante. Estos son espacios que no se utilizan para fines personales en ningún momento, ¿sí? Por ejemplo, cuando pensamos en espacios de uso exclusivo, podríamos hablar de una habitación acondicionada como aula exclusiva, un área de almacenamiento para los materiales del cuidado infantil, una entrada independiente que solamente utilicen las familias. Aquí el factor clave es que esos son espacios que se destinan 100% al negocio, ¿sí? Entonces, cuando ustedes calculan su porcentaje de tiempo-espacio, esos espacios de uso exclusivos siempre se cuentan como 100% de su uso comercial, independientemente de las horas de funcionamiento de su negocio, ¿sí? Es por eso que los espacios de uso exclusivo son tan importantes, porque van a representar una gran parte de la deducción en el cálculo tiempo-espacio. Entonces, estos espacios de uso exclusivo realmente les pueden conseguir muy buenos ahorros en los impuestos. Así que bueno, ahora vamos a ver algunos escenarios para terminar de definir qué es un espacio de uso regular y qué es un espacio de uso exclusivo. Por ejemplo, vamos a considerar casos para ilustrar la diferencia. Vamos a ver el primero, la sala de estar de Sara. Durante el día está llena de juguetes y actividades para los niños. Por la noche, la familia de Sara la usa para relajarse y ver televisión. Bueno, eso significa que es un espacio de uso regular, porque durante el día se utiliza para el negocio, pero durante la noche se usa de forma personal para la familia. Vamos a ver ahora el escenario 2, el dormitorio de invitados de Tom. Está ahora acondicionado como aula preescolar y nunca se utiliza para ninguna otra cosa. Bueno, este dormitorio es un espacio de uso exclusivo. Hablemos ahora de la cocina de María. Se utiliza para preparar las comidas de los niños durante el día y para las comidas familiares por la noche. Bueno, entonces es un espacio de uso regular. Yo creo que pueden ver aquí el patrón, ¿verdad? El último escenario también es parecido. La sala de juegos en el sótano de Lisa está completamente equipada para el programa de cuidado infantil y la familia no la utiliza. Bueno, es un espacio de uso exclusivo. Como ustedes ven, hay distinciones y comprenderlas los va a ayudar a clasificar correctamente sus espacios y a calcular su porcentaje de tiempo y espacio con precisión. Algo importante acá cuando hablamos de los espacios de uso exclusivo es que tiene que quedar muy claro que ese espacio no se utiliza para absolutamente nada más, además de para las actividades del negocio de cuidado infantil. Bueno, ahora hablemos de cómo calcular el tiempo-espacio. Ahora nosotros ya entendemos cuáles son los tipos de espacios, ¿sí? Pensemos entonces en el proceso de llevar adelante el cálculo tiempo-espacio. Nosotros lo vamos a estar desglosando en pasos
más pequeños. Recuerden que este porcentaje tiempo-espacio representa la parte de sus gastos incurridos en su hogar que ustedes pueden atribuir a su negocio, ¿sí? Es decir, qué porcentaje de los gastos que ustedes incurren en el hogar ustedes pueden atribuir como gastos de trabajo. Vamos a ver ahora una serie de pasos bien simples que van a poder utilizar para llegar a este porcentaje. Con estos pasos pueden llegar al porcentaje tiempo-espacio. Vamos a ver primero estos pasos. Los voy a estar leyendo, ¿sí? Primero los leo, después vamos a ver un ejemplo. Y cuando veamos el ejemplo seguro que van a tener mucho sentido. Primero, queremos determinar la cantidad de pies cuadrados que tiene su espacio de uso regular. Recuerden, uso regular es que estamos hablando de las áreas de uso compartido para fines personales y para fines del negocio. Por ejemplo, la cocina o la sala de estar, ¿verdad? Que son espacios donde, por ejemplo, son de uso habitual, los tienen que medir y los tienen que sumar para saber cuántos pies cuadrados tienen en su hogar de espacio de uso regular. Luego, ese espacio lo tienen que dividir por la cantidad de pies cuadrados totales de su vivienda. Ese es el porcentaje de uso regular. Paso 3. Queremos determinar la cantidad de tiempo que utilizaron su casa para el cuidado de los niños. Y aquí hay algo muy importante en el paso 3, ¿sí? Y es que esto no significa solamente cuántas horas está abierto el negocio de cuidado infantil. Sí, tienen que incluir esas horas, pero también pueden incluir, deben incluir las horas que ustedes pasan antes de abrir las puertas a los niños para preparar el espacio, limpiarlo, cocinar, que lo hacen antes y lo hacen después de tener a los niños. Todo eso que hacen antes y después para el negocio, bueno, esas horas que ustedes trabajan también las pueden incluir dentro de ese tiempo. Luego vamos a dividir ese total de horas que ustedes trabajan dentro del hogar para la empresa por la cantidad de horas que tiene un año, que son 8.760 horas. No se tienen por qué acordar ese número porque se los da el IRS. Luego van a multiplicar el porcentaje de tiempo que obtuvieron del paso 2 y el porcentaje de espacio, perdón, por el de tiempo, ¿sí? Que obtuvieron en el paso 4. Luego dividen el espacio de uso exclusivo por los metros cuadrados totales de la vivienda y lo sumamos al resultado del paso 5. Y con eso vamos a obtener el cálculo tiempo-espacio. Ahora, entiendo que leer estos pasos puede ser confuso si ustedes nunca hicieron este cálculo. Así que vamos a verlo con un ejemplo práctico, ¿sí? Para desglosar un poquitito más los pasos. Primero vamos a ver cómo calcular los pies cuadrados, ¿sí? Para medir correctamente, vamos a tener que medir el largo y el ancho del espacio, ¿sí? Podemos utilizar una cinta métrica, colocar la cinta en un extremo, por ejemplo, de la pared más larga del espacio y la extendemos hasta el otro extremo. Luego anotamos esa medida. Importante, anoten la medida en pies, no en pulgadas, ¿sí? Porque el IRS usa pies cuadrados, ¿sí? Si usan pulgadas, el cálculo no va a ser preciso. Entonces, luego colocan esa misma cinta métrica en un extremo de la pared más corta de ese espacio y extiéndanla hasta el otro extremo y también anoten esa medida y luego las multiplican. O sea, nosotros queremos saber la cantidad de pies cuadrados de una habitación, por eso medimos el largo, medimos el ancho y multiplicamos largo por ancho y ahí tenemos la cantidad de pies cuadrados.
Ahora, en el caso de habitaciones con formas más irregulares, quieren calcular los pies cuadrados de cada sección por separado y luego sumarlos. O sea que si la sala, la habitación no es un rectángulo o cuadrado, vamos a tener que medir distintas secciones de la habitación y luego sumarlas. Pero ahora, si ustedes tienen esa cantidad de pies cuadrados, están prontos. Tienen que tener esa información para cada habitación. Midan entonces toda la casa. Midan una habitación, anoten si es un espacio de uso exclusivo, de uso regular, o si no se usa para nada en la empresa. Aunque no se use para la empresa, igual hay que medirlo porque ustedes tienen que saber la cantidad total de pies cuadrados. O sea que tienen que medir todas las habitaciones y anotar junto a cada medida y a cada habitación si se usa para la empresa, sí o no. Y si se usa para la empresa, si es de uso exclusivo o uso regular. Bueno, ahora que ya definimos eso, vamos paso a paso. Vamos a medir cuáles son las áreas de su hogar que se utilizan regularmente para el cuidado infantil. De vuelta, ustedes quieren determinar la cantidad de pies cuadrados del área del hogar que se utilizan para uso regular. Ustedes tienen que saber cuántos pies cuadrados del hogar se utilizan para usos regulares, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a la sala, 200 pies cuadrados, la cocina, 150. Tenemos un sótano, 300 pies cuadrados. El total son 650 pies cuadrados del hogar que se utilizan de forma regular. Entonces, este es el espacio de uso regular. 650 pies cuadrados. Obviamente que esto es en un hogar hipotético. Esto es distinto para cada hogar, dependiendo de muchos factores. Esto cambia. Esto es un ejemplo, ¿sí? Ahora vamos al paso 2. Queremos calcular el porcentaje de uso del hogar utilizado, ¿sí? Entonces, imaginemos que el hogar tiene 2000 pies cuadrados, ¿sí? O sea, la superficie total es 2000 pies cuadrados. O sea que vamos a dividir esos 650 pies cuadrados de uso regular por esos 2000 pies cuadrados y nos da 0,325. Si queremos obtener un porcentaje, lo multiplicamos por 100, que nos da un 32,5%. ¿Y qué hicimos acá entonces? Tomamos la cantidad de pies cuadrados que son de uso regular y lo dividimos por el espacio total del hogar. De nuevo, esto es un ejemplo, ¿sí? Ustedes van a tener su propia medición, pero este es nuestro ejemplo de cuál es la cantidad, cuál es el porcentaje de uso regular, que es 32,5%. Ahora vamos al paso 3. Ahora vamos a determinar el tiempo que se utiliza para el cuidado infantil. Aquí tenemos que incluir horas de apertura, tiempo de preparación, tiempo de limpieza y actividades comerciales durante los periodos de cierre, ¿sí? Veamos un ejemplo. Imaginen que sumamos todo esto, ¿sí? Digamos que el horario de apertura son 10 horas, pero preparamos una hora y tenemos una hora de limpieza. O sea que tenemos 12 horas al día. 12 horas al día por, por 5 días a la semana. Eso obviamente también depende de la cantidad de días que ustedes abren. Pueden ser 5 en este caso, pueden ser más o menos. E imaginen que abren 48 semanas al año. Bueno, quizás se tomaron vacaciones, bueno, también tienen que tener eso en cuenta, tienen que sacar esas semanas, ¿verdad? Entonces calculan solamente las semanas que están abiertos, ¿sí? Digamos que en este caso entonces 12 horas al día, 5 días a la semana, 48 semanas. También
imaginen que trabajamos 20 horas cuando estuvo cerrado. Bueno, al final nos dice que nosotros trabajamos 2.900 horas ese año. Y eso es lo que queremos. ¿Cuántas horas trabajaron en el año en el hogar, en la empresa de cuidado infantil? Bueno, en este caso 2.900 horas. Bueno, ahora vamos a calcular el porcentaje del tiempo. Entonces, vamos a dividir la cantidad de horas que obtuvimos en el paso 3, que son las horas trabajadas, por el total de horas al año y lo multiplicamos por 100. Esto nos da que el hogar se utiliza para el cuidado infantil el 33% del tiempo. Entonces, en el paso 2, nosotros obtuvimos el porcentaje de uso regular y en el paso 4 obtuvimos el porcentaje de tiempo, ¿sí? Nosotros, el porcentaje del hogar utilizado es un 32,5 y en el paso 4 el porcentaje del tiempo es 33,1. ¿Por qué quiero estos dos datos? Porque ahora los voy a multiplicar. Voy a multiplicar porcentaje de uso regular de 32,5 por el porcentaje de tiempo, que me da 10,76. Que ese es la parte de los gastos compartidos que pueden atribuirle al negocio para uso regular. Ahora, vamos a agregar el espacio de uso exclusivo, ¿sí? Y para hacer esto nosotros podemos desglosarlo en paso 6.1, paso 6.2.2. Para el paso 6.1 tenemos que calcular el porcentaje de uso exclusivo, ¿sí? Es tomar la cantidad de pies de uso exclusivos y dividirlos por el total. Imagínense que tenemos 1.000 pies cuadrados de uso exclusivo, ¿sí? Y lo dividimos por los 2.000 pies cuadrados totales. Recuerden, 2.000 pies cuadrados era la superficie total del hogar. Entonces, los 100 pies cuadrados, disculpen, no 1.000, los 100 son los que son de forma exclusiva. Eso nos da un 5%. Entonces, nosotros tenemos 10,76 más 5%, 15,76. Este es el porcentaje tiempo, espacio, ¿sí? Esto va a ser distinto para todos, obviamente. Yo lo que hice fue sumar el porcentaje que tenía anterior a este, ¿sí? Esto obviamente va a cambiar según cada hogar, porque cada espacio tiene tamaños distintos, ¿verdad? Son únicos y dependen de su hogar. Esto entonces es un resumen de esos pasos. Nosotros entonces determinamos los pies cuadrados del espacio de uso regular, dividimos los pies cuadrados del espacio de cuidado infantil que se usan regularmente por los pies cuadrados de la casa, determinamos cantidad de tiempo, dividimos las horas, multiplicamos los porcentajes y dividimos el espacio de uso exclusivo por el total de pies cuadrados y luego lo agregamos al resultado del paso 5. Así que hablemos ahora de ejemplos prácticos y escenarios comunes, ¿sí? Que son cosas que ustedes quizás pueden encontrar. Estas son quizás situaciones que quizás tengan en su casa y por eso quiero mencionarlas. Primero, el dilema de la habitación parcial. Digamos que Jenny utiliza la mitad de su sala de estar para el cuidado infantil. Mide toda la habitación, que digamos tiene 300 pies cuadrados, pero solo cuenta 150 pies cuadrados en sus cálculos. Esto es correcto, ¿sí? Solo debe contar el espacio que realmente se utiliza para el cuidado infantil. O sea que si tienen la, una sala de uso parcial, la mitad la usan para el cuidado y la otra no, entonces solamente cuentan la cantidad de pies cuadrados que se usan para eso. Luego, hablemos de cambios estacionales. Imagínense que ustedes tienen un programa que funciona solo en verano, ¿sí? Tienen que calcular el porcentaje de tiempo con base en 12 semanas de funcionamiento, más el tiempo de preparación, y eso da como resultado un porcentaje de tiempo más bajo, pero refleja con precisión el uso comercial del hogar. O sea, cuando nosotros contamos tiempo,
Nosotros también tenemos que contar la cantidad de semanas que efectivamente trabajamos. Entonces, si la empresa abre de cuidado infantil, abre por temporada, ustedes no pueden contar todo el año. Tienen que contar solamente las semanas de operación y el tiempo de preparación. Ahora luego tenemos la pregunta de la hora de la siesta, ¿sí? Imagínense que ustedes se preguntan si tienen que contar los dormitorios que se usan únicamente para la siesta. Bueno, la respuesta es sí. Aunque sea que ustedes usen solamente ese espacio para la siesta un momento del día, igual cuenta, ¿sí? En sus cálculos de uso regular. Ahora hablemos de la oficina en casa, ¿sí? Imagínense que tienen una oficina pequeña donde hacen todo el papeleo para la empresa de cuidado infantil, pero nunca lo utilizan los niños. Bueno, esto es un espacio de uso exclusivo y debería siempre calcularse para uso exclusivo. Si ustedes utilizan una sala para el trabajo, aunque no la usen los niños, si la usan para hacer sus tareas administrativas de la empresa o para almacenar todas las cosas de la empresa, ese espacio tiene que incluirse en su cálculo como uso exclusivo. Ahora, hablemos de los espacios al aire libre. Imagínense que tienen un patio trasero grande que utilizan para el cuidado infantil. Aunque el patio en sí no se cuenta en los cálculos de pies cuadrados, si ustedes tienen, por ejemplo, una terraza adjunta, un deck adjunto, sí lo pueden incluir porque es parte de la estructura de la vivienda. El patio no, pero la terraza sí. Y recuerden que cada espacio es muy único. O sea que estos son ejemplos que buscan guiarlos, pero ustedes tienen que tener mucha consideración y cuidar los detalles, ¿sí? En su hogar y obviamente hacer sus propias mediciones. Hablemos ahora de algunos consejos prácticos para hacer un mantenimiento de registros precisos, ¿sí? Llevar buenos registros es crucial para respaldar sus cálculos de tiempo y espacio, ¿sí? Porque ustedes tienen que probar que hacen un uso correcto de sus espacios, en particular de aquellos que ustedes dicen que son parte de su uso de negocio, ya sea regular o exclusivo. Entonces, lo primero que pueden hacer es crear un plano de su hogar, ¿sí? Marcando claramente las áreas de uso regular y las de uso exclusivo. También tienen que llevar un registro detallado de las horas de operación de la empresa. Es muy importante, recuerden que ese horario no solamente es el horario en el que están abiertas las puertas de su empresa, sino que son las horas también en las que ustedes se están preparando y limpiando. Luego, tienen que guardar todos los recibos vinculados a los gastos del hogar, incluso si no son solamente para el uso del negocio, los deberían guardar. Porque, por ejemplo, pueden ser los impuestos a la propiedad, pueden ser los servicios públicos como el agua, la electricidad. Bueno, todo eso lo tienen que documentar probando esos gastos. De manera que, obviamente, ustedes pueden guardar correctamente sus registros. Si el IRS les hace preguntas, ustedes tienen pruebas de todo lo que están haciendo por la empresa. A su vez, también pueden sacar fotos de esos espacios de forma periódica para documentar su uso. Esas imágenes no tienen por qué ser profesionales, pueden ser imágenes que sacan simplemente con su celular, ¿sí? Pero lo que importa es que ustedes muestren que esos espacios efectivamente se están utilizando para el cuidado infantil o para lo que ustedes dicen que se están utilizando. También deberían llevar un calendario con los días de operación que incluyan los cierres o eventos especiales.
Otra posibilidad es tener una hoja de cálculos o una aplicación de tiempo y espacio para que hacer estos cálculos sea más fácil. De esa manera, pueden revisar y actualizar sus cálculos al menos una vez al año o cada vez que hayan hecho cambios significativos en el uso de los espacios o en las horas de funcionamiento, porque eso todo va a tener un impacto en su cálculo tiempo-espacio, ¿sí? Así que pueden revisarlos, por ejemplo, a principio de año, ver si tienen que cambiar algo. O bueno, en caso de que ustedes piensen que van a estar haciendo cambios en el espacio, si van a agregar algo, si van a cambiar el horario de funcionamiento, bueno, en todos los casos tienen que hacer una actualización. Y finalmente les recomendamos que consulten con un profesional preparador de impuestos para asegurarse de maximizar correctamente sus deducciones. Solamente si ustedes llevan buenos registros, van a estar preparados para el momento en el que tengan que presentar sus impuestos y también van a estar preparados para posibles auditorías. Nosotros queremos disminuir las posibilidades de que tengan complicaciones, por lo que seguir estos consejos puede ser muy útil. Ahora, una vez que ustedes hayan calculado su porcentaje de tiempo y espacio, lo pueden aplicar al porcentaje de los gastos compartidos. Para cada gasto compartido, como servicios públicos, agua, electricidad, por ejemplo, recolección de residuos, o para la hipoteca o para el alquiler, para los impuestos de la hipoteca, ustedes tienen que multiplicar el monto total por el porcentaje de tiempo-espacio. Por ejemplo, gastan $100 de electricidad por mes y el cálculo tiempo-espacio es 30%. Bueno, pueden deducir $30 de ese gasto de electricidad. Entonces, ese monto resultante es lo que ustedes pueden considerar como un gasto comercial a efectos fiscales. ¿Sí? En estos casos, esos $30 es el gasto comercial, ¿sí? Tengan en cuenta que los gastos destinados exclusivamente a su negocio son 100% deducibles, ¿sí? O sea que en ese caso pueden deducir el 100%. Ahora, cuando ustedes presenten sus impuestos, van a utilizar el formulario 8829, que es el que se utiliza para declarar los gastos por el uso comercial de su hogar. Y allí se incluye el porcentaje tiempo hogar, ¿sí? Ese porcentaje va a ser una parte central del formulario. De hecho, la parte uno de ese formulario 8829 es el porcentaje tiempo-espacio. O sea que si ustedes declaran tiempo-espacio, tienen que completar este formulario en su preparación de impuestos. Ahora, para solicitudes de subvenciones o reembolsos, les recomiendo que consulten las directrices del programa específico sobre cómo aplicar el porcentaje tiempo-espacio, porque cambia a veces. Y recuerden que, si bien los cálculos de tiempo-espacio pueden tener un impacto importante en su situación financiera, siempre es recomendable consultar con un profesional en la preparación de impuestos para asegurarse de aplicar correctamente esos conceptos a su situación particular. Entonces, vamos a rápidamente hablar de algunas reflexiones y algunas conclusiones y pasos a seguir. Recuerden, estos cálculos son importantes, pueden ser muy importantes, pueden sumar deducciones muy rápidamente. Tienen que recordar la diferencia entre espacios de uso regular y exclusivo. También saben que tienen un proceso paso a paso a seguir. Recuerden que hay muchas aplicaciones prácticas. Recuerden que es importante mantener registros y una buena documentación y aplicar esto a gastos e impuestos. Ahora, los siguientes pasos, lo que pueden hacer después de este webinario es, primero, medir sus espacios, registrar sus horas, calcular su porcentaje y aplicarlo a sus gastos.
Y obviamente pueden buscar asesoramiento profesional de ser necesario. Ahora, quiero compartir con ustedes esta hoja de trabajo de cálculo tiempo-espacio. Déjenme agregar la hoja de cálculo tiempo-espacio al chat. No, yo ya la agrego, Carlos. Ah, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Melinda entonces va a estar subiendo la hoja de cálculo de tiempo-espacio al chat. Y básicamente, esta es una plantilla en Excel que ustedes pueden utilizar para poner sus cifras. Por ejemplo, si tienen las mediciones, pueden poner todo allí y les calcula todo. Obviamente ustedes tienen que medir el espacio, ¿verdad? Pero no tienen que hacer el cálculo ustedes manualmente, ¿sí? O bueno, si ya los hicieron, por lo menos pueden utilizar esta hoja de cálculo para asegurarse de que esos cálculos sean precisos, ¿sí? Esto de hecho les va a pedir cuál es la superficie en pies cuadrados totales, la de uso exclusivo, la de uso regular. O sea que realmente es muy, muy buena esta hoja de cálculo para hacer los cálculos de cero o para asegurarse de que los cálculos sean precisos. Ese link ya está en el chat. Ahora quiero ver si tienen preguntas, ¿sí? Preguntas sobre la presentación. Ah, sí. Olvidé decir que esta plantilla, esta hoja de cálculo está tanto en español como en inglés. Quiero ver si tienen preguntas, las pueden poner en el chat, a ver si hay alguna que hayan hecho durante la presentación. Veo que no hay preguntas. Voy a esperar unos segundos más a ver si hay alguna pregunta. Si no, vamos a ir a las conclusiones entonces. Bueno. Ah, Carlos, hay una pregunta. Hay una pregunta, ¿cómo sabemos qué áreas van con qué áreas? A ver, asumo que estás preguntando de uso exclusivo y uso regular. Bueno, eso depende de cómo usas tú los espacios, ¿sí? Imagínense, si es un área que ustedes usan solamente para el cuidado infantil, solo cuando los niños están presentes o con cosas o solamente para cosas vinculadas a la empresa, y esa habitación ustedes no la usan para nada más, ustedes no pasan nada de tiempo personal en esa habitación, entonces, eso es un espacio de uso exclusivo. Ah, y me preguntan acá si, por ejemplo, si el patio del frente y, por ejemplo, la rampa de estacionamiento, por ejemplo, la entrada de estacionamiento cuenta. Bueno, no, eso en realidad no está incluido. Solamente les dije si hay un deck, una terraza anexa, ¿sí? Que es parte de la estructura del hogar. Solamente allí se cuenta. Bueno, perfecto. Si tienen más preguntas, las pueden poner en el chat. Veo que hay otra. Tú dijiste que un patio anexo puede ser patio parte del cálculo si se usa para jugar afuera, pero depende caso a caso. Pero hay restricciones cuando está anexo, pero no se incluye, aunque se usa para jugar afuera. No, solamente se cuenta una estructura de terraza o deck
que esté adjunta, que esté anexa a la casa, ¿sí? O sea que si está anexa a la casa, se puede incluir, ¿sí? Cuenta como parte de la cantidad de pies cuadrados del hogar, ¿sí? Y eso obviamente se tiene que reflejar en el cálculo tiempo-espacio. O sea, si usan el patio para juego, eso no es parte, o sea, eso no cuenta porque no es parte de el cálculo tiempo-espacio. Pero si es un espacio de juego que ustedes tienen en una terraza que está anexa, en ese caso sí cuenta. Todo lo que está anexo a la casa, si está junto a la casa, si es parte de la estructura, se puede incluir. Todo lo que no está anexo a la estructura de la casa, a pesar de que ustedes lo utilicen para jugar afuera, no lo pueden incluir. Bueno, si tienen más preguntas, este es el momento. Yo voy a ir por las conclusiones y reflexiones, ya que no veo más preguntas. Así que, ahora que estamos terminando la discusión, me gustaría hablar de algunos de los puntos más críticos que les pueden ayudar a implementar esta herramienta en su negocio de cuidado infantil. Primero que todo, esto nos da claridad financiera, nos da claridad sobre cómo los gastos del hogar y de la empresa están entremezclados, y esta es una claridad que es necesaria para tomar buenas decisiones financieras, maximizar las deducciones y asegurar el éxito a largo plazo de su negocio de cuidado infantil. También el espacio importa mucho, ¿sí? Recuerdan que hay una diferencia entre el espacio de uso regular, de uso exclusivo. Recuerden, tengan esto claro, ¿sí? Y calcúlenlo de forma correcta. También tienen que seguir el tiempo, ¿sí? Que es el factor a menudo pasado por alto. A veces uno le presta mucha atención al aspecto del espacio, pero a veces no le prestan atención al tiempo, y si ustedes quieren realmente maximizar su porcentaje de tiempo espacio, tienen que llevar correctamente el seguimiento del tiempo. Y finalmente, ustedes tienen que aplicar esto consistentemente. El poder de este cálculo viene de aplicarlo de forma consistente, ¿sí? En un proceso continuo. Debería volverse parte de sus prácticas habituales. Ustedes pueden hacer estos cálculos anualmente y recuerden, cada vez que hacen cálculos significativos, posiblemente el porcentaje de tiempo-espacio cambie, así que busquen cómo maximizar ese cálculo, ¿sí? Prestándole atención y actualizándolo. Alguien me pregunta acá, si vos podés salir al patio desde la puerta de la cocina, ¿significa que está adjunto como estructura? Bueno, esa pregunta es difícil de contestar en realidad, porque depende del espacio, de la edificación. Como regla general, si lo que tienen es un deck construido, o sea, si el espacio no es un espacio verde, eso se puede considerar un deck, ¿sí? O sea, o como porción adjunta, y en ese caso se podría contar. Si es un espacio verde, generalmente no se cuenta. Pero de nuevo, hay que ver el caso específico de cómo está configurado el espacio, ¿no? Esta es la regla general. Si hay una terraza adjunta, entonces sí se cuenta. Si es un espacio verde, posiblemente no se considere, ¿sí? Bueno, perfectamente. Eso era todo lo que teníamos para contarles hoy. Quiero agradecerles muchísimo por participar el día de hoy. Quiero recordarles que a través de Dical ustedes pueden acceder a muchísimos otros recursos gratuitos, desde guías para estudio autoguiado
a grupos pequeños de estudio. Así que si ustedes quieren aprender de nuevos temas, siéntanse libres de ir a nuestro sitio web y inscribirse a los grupos de estudios o bajar las guías de estudio autoguiado. Este año tenemos algunos grupos de estudio pequeños nuevos, ¿sí? El primero es para maximizar los créditos fiscales, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿sí? Porque habla sobre los créditos fiscales y los créditos en el estado de Georgia. Realmente esto es algo que les puede dar muchísimo valor. Y también tenemos el grupo de cómo generar ingresos en Georgia para tener un negocio más sustentables. Esto también está disponible en español. Si ustedes hablan español y quieren ser parte de estos grupos, también pueden encontrarlos. Y finalmente pueden escanear este código QR para acceder a nuestro sitio web de Dical, donde podrán encontrar todos los recursos que les estoy mencionando. También aquí voy a dejar la diapositiva con el código QR en español. Así que si ustedes quieren, pueden hacerlo y allí pueden encontrar todo lo que tienen disponible. También los invitamos a unirse al próximo webinario que va a ser el 7 de abril sobre el poder de la tecnología en las empresas de cuidado infantil. Un webinario muy interesante sobre la automatización, sobre cómo ahorrar tiempo, dinero a través del uso de la tecnología en su negocio. Pueden inscribirse utilizando este código QR y recuerden, es el 7 de abril a las 7 p.m., a las 7 p.m. o 6 p.m. EST. A las 6 p.m. EST va a estar disponible en inglés o en español. Si quieren escucharlo en español, vamos a tener interpretación. Y recuerden que también se pueden registrar a nuestros espacios, ¿sí? De educación personalizada sobre impuestos, ¿sí? Es un asesoramiento fiscal disponible en inglés, en español. Pueden escanear los códigos QR también para inscribirse. Y finalmente nos gustaría que nos cuenten cómo estuvo esta clase, ¿sí? Si ustedes quieren darnos su retroalimentación, quieren contarnos qué les gustó, qué no les gustó, por favor escaneen este código QR para hacer esta encuesta muy, muy cortita que realmente nos va a ayudar a brindarles el mejor contenido que se merecen, ¿sí? Nosotros tomamos muchísimo en cuenta su retroalimentación, les toma un minutito llenarla, así que por favor, si pueden, completen la encuesta, que también está disponible aquí en este QR en español, ¿sí? Así que si quieren llenarla en español, pueden hacerlo. Y finalmente, si tienen más preguntas sobre este tema, no se olviden de visitar el blog de Tom Copeland, donde ustedes van a estar encontrando preguntas respuestas a preguntas que ya están publicadas allí. Quizás son preguntas nuevas que ustedes tienen y si no están allí las respuestas, pueden también preguntarles por allí a los expertos. Así que bueno, eso era todo lo que teníamos para decirles el día de hoy. Apreciamos mucho su tiempo, muchísimo que hayan estado aquí. Esperamos poder verlos muy pronto, este 7 de abril quizás, o bueno, en algún otro seminario. Muchísimas gracias.